¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto volver a saludar. Inicia Pulso en esta mitad de semana, la última del presente mes de junio. Vamos a estar hablando eminentemente temas locales con proyección también a nivel nacional. Nos vamos a quedar en el primer punto de este capítulo 181 con las polémicas y también los nombramientos, cuestionamientos que se han levantado en interna del Hospital Regional y también del Servicio de Salud de Antofagasta estos últimos meses. Hemos sabido a través de la prensa de comentarios cruzados al interior de ambos establecimientos, cuál quizás es la mirada desde el mundo médico, los distintos gremios. Vamos a hablar un poquito de eso también, cómo quizás se puede llevar a cabo estos temas buscando algún consenso en el corto y mediano plazo. En el segundo punto vamos a hablar algo que justamente, utilizando el último concepto, no trajo consigo mucho consenso, ya que en el Consejo Municipal, esta última jornada, se acordó no renovar o bien revocar la patente de alcoholes para algunos negocios del sector centro, casco histórico de la ciudad, bajo algunos criterios también. Esto ha levantado la voz por parte de la asociación o el gremio de comerciantes, de emprendedores y de empresarios justamente del centro de la ciudad. Lo vamos a estar debatiendo. Y en el último punto vamos a seguir hablando de algo que se viene arrastrando la semana pasada y que ayer tuvo mayor discusión, tuvo álgido ahí la conversación referente a esta acusación constitucional contra el ex ministro Nicolás Grau y cuáles son las competencias que ahora el Senado va a tener que contar para poder dirimir el futuro de la ex autoridad del gobierno del presidente Gabriel Boric. Saludamos también a nuestros invitados en la jornada de hoy, el doctor Marcos Madrigal, ex Seremi de Salud y ex consejero regional. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Al abogado, profesor y experto en litigios y derecho constitucional, el señor Alfredo Loyola. Muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Y al señor Cristian Zamorano, analista político y doctor también en ciencias políticas, en este panel de conversación donde ustedes están invitados a participar. Bienvenidos, acá inicia Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, arrancamos. Dentro de los primeros temas que vamos a poner sobre la mesa está justamente la interna del hospital. Vamos a ir también ampliando la conversación hacia lo que ocurre en la interna del Servicio de Salud. Lo cierto es que hace 2 semanas aproximadamente el doctor Pedro Ucedo fue designado como director subrogante del Hospital Regional de Antofagasta tras la salida del doctor Antonio Cárdenas de ese rol, quien estaba también cubriendo justamente la dirección de manera interina hace un par de meses atrás. ¿Cuál es la principal labor que se le encomendó? Uno conoció a través de la prensa al doctor Ucedo dar cumplimiento a las directrices internas, ordenar un poquito la casa en términos simples y otorgar también cierto nexo, cierto puente de trabajo con su gestor de red, que es el Servicio de Salud. Entre otras cosas, doctor, bienvenido, lo saludo también, Marcos, nuevamente. Se han levantado la última semana una serie de gremios que básicamente han venido levantando la voz y algunos temas que vendrían sucediendo hace mucho tiempo en la interna, que empiezan a acercarse a la prensa también y que además tiene en entredicho alguna toma de decisión en la interna, en el foro más interno del hospital. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo analiza esta situación inicialmente del hospital regional? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, contarte de que yo cumplo una labor, aparte asistencial, como jefe de laboratorio en el hospital regional. Sí. Soy presidente de la asociación de médicos que tiene carácter sindical, ¿ya? ¿Es un sindicato? Es un sindicato de médicos. Fuera independiente de las labores que cumple el colegio médico, nosotros lo hemos hecho cargo de la parte netamente de la protección laboral de nuestros colegas. Ya, eso es lo principal. Y con respecto a lo que tú planteas, con respecto al señor Ucedo, doctor Ucedo, tenemos muchos reparos con respecto a ello, porque nosotros fuimos uno de los causantes de la salida de él a través del Servicio de Salud, de acuerdo a una serie de antecedentes negativos que tiene este caballero, con respecto a la forma de presidir la subdirección médica y en este momento... También arrastra una demanda, ¿no? ¿Cómo sí. es eso?
Ah, sí, encontramos eso en bueno, prensa. no solamente demanda de tipo acoso, nosotros también lo tenemos demandado a través del Tribunal Laboral por persecución sindical. ¿Ah? Pero Cosa- ¿cuántos sindicatos hay discúlpame la ignorancia? ¿Cuántos Hay sindicatos varios, o del sea, hospital? está FENAP, FENTE, está FENPRUS. El FEMPRUS es el que escuchó más. FENPRUS, claro. Y del punto de vista del sindicato médico, nosotros tenemos también asociado a bioquímicos y a químicos farmacéuticos. Ok. Somos más o menos, somos entre 160, 180 profesionales que se le han ido algunos descolgando y algunos sumando, así que no sabemos todavía la suma ¿Sobre total. un total de cuántos médicos? ¿180 sobre un total de Entre cuántos? 450 y Ah, 500 igual- médicos. igual casi la No, mitad. es un buen Ah, bien. porcentaje. Sí. Porque no le cree mucho al otro. Así que, bueno, y en este caso hemos tenido muchas dificultades con esta dirección que tuvimos pasada, que fue prácticamente 2 años de persecuciones laborales, amañamiento de concursos. Tuvimos que repetir un concurso de asignación de responsabilidades para las jefaturas de los diferentes servicios casi 3 veces, porque la política de los caballeros era no seguir el estatuto administrativo como corresponde cada concurso. Trataron de amañarlo y eso fue denunciado con Contraloría y Contraloría hizo retrotraer al primer concurso. Fuera de eso, la persecución que se ha dado con respecto a sumarios supuestamente legalizados, pero también muchas veces inventados, porque tienen un equipo que en vez de venir a hacer gestión, buena administración de hospital, se ha dedicado a perseguir colegas. Y lo principal que uno lo que no entiende en esta situación, que si una gestión de este directorio que estaba encargado de mejorar las listas de espera, que son en este momento 4.000 listas de espera, con los problemas que hemos tenido con la concesionaria, con respecto a la serie de problemas, no lo resolvieron nunca y vienen a poner a la misma gente, cosa que no se entiende, no tiene lógica. Pero no tiene lógica, además, discúlpeme, todos sabemos que hay juegos políticos dentro de esos sindicatos y en el hospital regional. No hay gobierno donde no se escucha hablar de polémica acerca de los nombramientos. Y en el matinal usted también No. hace ese trabajo, siempre Sí. dicen ya. Pero el cambio, no entiendo, si hay un cambio de gobierno, llega a la derecha, dura por lo demás, al poder, y acá el cambio sería retroceder a lo que se hacía antes de que lleguen esto. No entiendo. Yo tampoco no sé, yo tú sabes que yo soy, mi pensamiento político de derecha, Sí, no, eso no tengo creo, claro. no creo que sea muy dura esta derecha. Simplemente se deja engañar muy fácil. O sea, sí ha existido porque este mismo caballero, este doctor, propugnó a través de los comentarios por ahí que él está siendo avalado por una senadora. Entonces, obviamente las presiones políticas vienen de Santiago. Existe un secretario que no tampoco es de derecha y este problema no solamente se ve aquí en Antofagasta, donde han vuelto estas directivas. Raro que vuelvan en este tiempo porque cuando estaba el doctor Antonio Cárdenas, que fue el suplente, Sí. subrogante, que lo estaba haciendo bastante bien, con el beneplácito de la mayoría de los colegas, él prácticamente no tenía ningún problema y lo vienen a cambiar a 2 o 3 meses del concurso de alta dirección pública, porque estos puestos son asignados por alta dirección pública. O sea, en este momento se está concursando, incluso el doctor Creuseo creo que también está concursando. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Cuál es la lógica de esto? Entonces, a nosotros nos da ¿Qué impresión tienen ustedes, doctor? que vienen Respondiendo a su limpiar propia cosas. Algo están tratando de hacer. Aquí vienen a limpiar situaciones, como dije, de malas gestiones antiguas, tratar de lavarse la cara de alguna manera o tapar cosas, pues uno nunca sabe si en esta cuestión, como se plantean de esa manera, uno tiene desconfianza de todas estas situaciones. Marcos, para los televidentes, y en mi caso también, me involucro. Sí. Explícame como si yo tuviese 6 años. A A lo ver. Filadelfia. Sí. Explícame como si tuviese 6 años. A ver si ¿Cómo? explícame como si yo fuese un niño. ¿Por qué una senadora estaría interesada en colocar a un director de hospital? ¿Qué ganan eso? Primera pregunta. Y segunda, según tú y objetivamente, Yo, de opinión personal, déjame hacer la segunda pregunta. ¿Se puede meter mano en los concursos por alta administración pública? Primera pregunta, explícame por qué una senadora
le interesaría ubicar a un director? Y segundo, si se puede meter mano en buen chileno. en Es el que concurso. pueden haber muchas causas. Yo no, a los periodistas están para investigar porque No, digo pero estas usted está- cosas, usted- pero usted es uno puede especialista del suponer, rubro. pero puede suponer Una porque suposición. por una suposición, intereses que tengan entre ellos, algunas cosas que hayan pasado, situaciones que no le conviene por imagen a que se sepan, no tengo idea. ¿Se puede meter ¿me mucha gente en el hospital regional, contratar a mucha gente o no? De hecho, se ha contratado mucha gente. Ok. Hay mucha gente contratada a nivel de los servicios, a nivel de la parte administrativa. Nosotros, por la pandemia del año 2019, tuvimos la suerte de que llegaron muchos médicos inmigrantes. Sí. Y esos médicos inmigrantes, tuvimos la suerte que venían muchos profesionales capacitados, ya venían con especialidades. Y también una de las cosas que justamente se le critica a esta dirección antigua de que se haya ido, por ejemplo, el doctor Jesús Martínez, que era el único especialista en mano que teníamos en la segunda región, porque este hospital es referente desde Arica De la hasta, macrozona. Sí, sí, hasta sí, Copiapó. todo el norte. Entonces, lo persiguieron, le hicieron un sumario por una cuestión de un problema de un turno que no estuvo muy claro, que cosas que en algunas otras circunstancias se podrían haber arreglado conversando, no, lo persiguieron de tal manera de que este doctor se fue. Sí. Así de simple. Perfecto, vamos a seguir Como un profundizando en tremendo eso. profesional que... ¿Y se puede meter mano en un concurso o no? Sí. Ok. Perfecto. Sí. Alfredo, ¿cómo ves también, bienvenido a la conversación, cómo ves desde afuera esta trama, ¿no?, que se viene arrastrando cierto tiempo? Vamos de repente conociendo más detalles, los gremios también son súper acuciosos en, a través de la prensa, hablar y tratar de ventilar algunas situaciones irregulares que suceden o inconsistentes que suceden al interior del hospital. ¿Cómo lo ves? No, mira, la verdad es que, y en primer lugar agradezco la invitación al programa. El tema va precisamente en los cargos de alta dirección pública, ¿dónde están los filtros al final? Nosotros estamos haciendo un filtro profesional, por cierto, pero ¿dónde está el filtro moral? Por una parte, claro, como mencionaba el doctor, recomendado por Paulina, ya entró ya el doctor, ya Dicho por él, el doctor Paulina, Uceo, Paulina Núñez, la senadora. claro, Sí, el doctor Uceo. Pedro Uceo, sí. ¿Ya? Pero ¿dónde está el filtro moral? ¿Cómo es que cuando existen estos nombramientos, al final nos terminamos encontrando con estos antecedentes de acoso laboral, hostigamiento y estas demandas ya por 30 millones? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que encontrar, y esto no es primera vez, nos encontramos en una serie de ocasiones donde se prima lo político, el contacto, el amiguismo y se falta el filtro moral y nos encontramos con estas irregularidades y se tienen que después dar explicaciones por qué estamos encontrándonos frente a esta situación? ¿Cuál es el problema que está acá? Que estamos hablando de un director subrogante. ¿Qué hacemos frente a esto? En este tipo de procesos, generalmente cuando estamos hablando de un director titular, lo que procede para que se mantenga esta regularidad del procedimiento que se tiene que cursar es que existe una suspensión del cargo por parte del director y que se inicia el proceso sin su intervención. El problema acá, si se inician acciones ya en materia administrativa, es que termina siendo este director juez y parte. Entonces, ¿qué medidas se van a tomar respecto a este director? Entonces, o ya él renuncia por su cuenta, o al final toma acá la iniciativa de la Contraloría y se inician ya las acciones administrativas pertinentes. Sí, doctor, ¿cuánto peso también puede tener, por ejemplo, la presencia de los parlamentarios en este tema? Hace un par de días atrás, semana atrás en rigor, una serie de gremios del hospital se reunieron con algunos parlamentarios, con un senador, con algunos diputados acá de la región, para tratar de conversar y abordar el tema de las fallas presupuestarias que se vienen teniendo este último tiempo y también las graves crisis internas que han ido explotando en la interna del hospital. ¿Hasta dónde siente usted que se puede intervenir? Yo recuerdo a principios del año pasado, 2025, se hizo un plan, vino a autoridad a nivel nacional, el mismo gobernador Ricardo Díaz empujó, plan Salvemos el Hospital, tratando, ¿no?, de tirar salvavidas a la situación del recinto. Bueno, la historia lo dice, muchas veces aparecen cuando existen los problemas, pero las soluciones nunca están. Usted llega al Parlamento, las leyes no son las adecuadas, no son los informes adecuados, dicen tal cosa que van a hacer, no lo hacen. Yo prácticamente, como este es un asunto entre lo público y lo privado, Sí. porque el hospital funciona de esa manera, o sea, funciona la parte clínica a través de lo que son las normativas del Ministerio y la parte que no es pública, que es privada por la empresa, la concesionaria. Sí.
Entonces se producen una serie de dificultades, pero aquí tenemos que entender la génesis, cuando partió esto, o sea, el tener un hospital nuevo, un hospital que todavía el antiguo puede funcionar, ¿ah? Cosa que también es El parte de clínico, la mala sí, gestión de sí, de esta gente. Y que también es un fracaso. en Ah, todo caso. claro, Sí. porque tú podrías usar perfectamente las salas que no están habilitadas Ok, de ese sí, hospital. el segundo, Yo tercer, fui tercer, core, cuarto acuérdate que nosotros hicimos cualquier cantidad ¿De de inversión? inversiones, donde reparamos prácticamente la ley eléctrica, la luz y el agua, la parte potable, todo eso se quedó impecable y la universidad no la ha sabido tampoco gestionar. Desapareció entonces. hasta material a la época. ¿Ah? Desapareció un cierto material también. También, Ana, bueno, hay varias cosas que suceden en el transcurso de los años. Qué bonito. Y las soluciones no están. A mí, por ejemplo, ¿qué me preocupa? Esas 4.000 personas que están en lista de espera, ¿cuántas de ellas han muerto? ¿A quién ¿a quién demandas o a a quién Indemnizas. indemnizamos con respecto a esa situación? Porque es una mala gestión de ellos. O sea, aquí hay familias que están sufriendo porque sus parientes no fueron atendidos en tiempo y forma. Entonces, No, la y ves que a cuestión... veces la atención también es más o menos, hay malos diagnósticos y cosas así. En oncología infantil, como. Pero en es parte de otros todos los aspectos. procesos, pero lo importante es que se hagan, pues, querido Cristian. Lo importante es que la gente tenga la posibilidad de que sea atendida como corresponde, que se le hagan sus exámenes y se le resuelve el problema. Doctor, ¿cuál es la principal preocupación hoy en día de los gremios y sindicatos al interior del En el caso personalmente médico, nosotros tenemos Sí. muchas personas que están en contra nuestra, porque nosotros no pensamos como los demás gremios, hay gremios que están en contra nuestra, O sea, hay rivalidad entre los gremios, digamos. contra ¿eh? nosotros, porque En lo nosotros puntual. Son los de derecho. nosotros somos la clase alta del hospital, entonces nosotros ganamos mucha plata y tenemos que ser igual a ellos, entonces Ah, ok. hay una serie de Yo veo cosas que todos ganan son plata ya, interesantes. honestamente. No, Claro, no por entonces sector. existe esa rivalidad que no corresponde, porque el profesional médico, ellos se molestan mucho porque le decimos, si nosotros no somos iguales a ustedes, nosotros tenemos una función bien clarita con respecto a la ley, somos los que damos las licencias, los que han cuestionado por dar licencias, tenemos otro tipo de acciones con respecto a la salud, porque somos la cabeza del que resuelve el problema. Lo demás, les puede molestar o no, son nuestros ayudantes para resolver ese problema. Pero el problema médico lo resuelve solamente el médico. Cristian. Mira, yo voy a tomar desde mi enfoque de la política y me gusta dar opinión cuando estoy con información. No es que tengo infiltrados en el servicio del hospital, pero tengo una fuente de información seria, que no se ha equivocado hasta hoy en día, y que me indica, sin ninguna relación ninguna con Marcos, que acá se tiene el mismo equipo que del tiempo de Boric. Llamativo cuando asistimos a un cambio de gobierno que nos llevó a una presidencia de republicano. La estadística, recuerda, y tú mismo me lo Sí. mandaste una vez al grupo de Pulso, acerca del ranking de los hospitales, y de hecho Eduardo también tomó ese tema Sí. momento dado. El de el Antofagasta último. estaba el último. El último. Somos En- penúltimos. En el ítem experiencia del usuario. Claro. Y regresa el mismo equipo que estaba ahí a la dirección cuando estaba ese ranking vigente. Se regresó, me parece, la misma directora de Recursos Humanos. Retornó la misma jefa jurídica que habían sacado por cuando estaba a cargo el doctor Cárdenas, que me dijiste que, según Marco, tenía buenos resultados. El hospital debe mucho a prestadores de servicios externos. Es decir, hay una deuda gigante y nos están pagando la factura que debe el hospital regional. Tiene una lista de espera enorme, lo mismo que indicaste, Marco. Acá no se ha notado ningún cambio, estamos regresando a lo mismo. Yo recuerdo, y voy a hablar de mis queridos amigos, los hermanos Arayas, cuando empezó todo realmente, cuando tomó una cierta dinámica la pelea con ellos, si pudimos llamarlo pelea, porque nunca fue la intención primera, yo estaba hablando de un dibujante que se llamaba Cristian Ocampo, es del famoso CRI Chile. Tú también lo conociste, Marco, que en un momento dado, durante meses en Twitter, durante años, estuvo haciendo dibujo contra todos los que opinaban política según una línea que a él no le gustaba. Salí muy bien retratado por él. Sí, de hecho, sí, también Ah, le caí mira. bien, no sé, es extraño también. Talentoso. Y él era pareja de una dirigente del FREMPLUS, que todavía debe estar metida en el sindicato, y ella está en el servicio de salud, y tenía el apoyo justamente de Pedro Araya a la época. ¿Qué te quiero indicar con esto? Eso era, te estoy hablando de hace 6, 7, 10 años. Siempre hubo pelea de clanes
conectados con políticos dentro del servicio de salud y dentro del hospital regional. Ahora, yo con una sola pregunta que es absolutamente empírica para proceder a una constatación. Siéntese frente al servicio de salud de Antofagasta, que está por calle Bolívar, me parece, Sí. y vaya a la atención abajo, cómo se desempeña el hospital regional. ¿Está realmente a la altura de los sueldos de los que ganan los directivos? ¿Está realmente a la altura la prioridad es que están otorgando los sindicatos a saber quién coloca a quién? ¿O realmente los sindicatos deberían volcarse y dirigirse hacia la atención de los usuarios? Porque realmente es asqueroso la fachada del servicio de salud. Para mí, la forma está relacionada con el fondo. Y el hospital regional, lo siento por ser el de la macrozona norte, no brilla como debería brillar, no te da una sensación de seguridad. Y eso yo creo que es preocupación de los gremios. Y lo que yo veo en los gremios son muchas peleas políticas, muchos leitmotiv políticos y poco actuar para los usuarios, que son las primeras personas concernidas por lo que está pasando ahí adentro. Alfredo, ya vamos a ir cerrando algunas consideraciones. No, de me llamó la atención lo que mencionó precisamente el doctor A ver. respecto al tema de precisamente el hospital que está usando la Universidad de Antofagasta. Ellos lo tienen a título como dato. Considerando la realidad de Antofagasta, ¿por qué no tenemos nosotros dos hospitales ya, precisamente considerando uno para el sector norte, como el hospital regional, como también para el sector sur, Por utilizar el eso, antiguo hospital regional? falta de visión de gestión. ¿Cuál es el problema que tenemos todos los martes en las reuniones clínicas? La doctora Blanchard le decimos a la señora de las camas, todos los días preguntando cuántas camas están desocupadas, pues prácticamente el hospital está colapsado. Con respecto a lo que te planteaba, que teníamos problemas con los otros gremios, todo parte porque ellos de alguna manera presionaron para que los médicos, específicamente los cirujanos, pusiéramos la marcación digital. Ya. Y no entienden una cosa, si usted le pregunta en este momento al jefe de cirugía con respecto a la marcación digital, y después te voy a explicar porque es un asunto de norma jurídica. ¿Han aumentado la cirugía o han disminuido? Se lo pregunté hace una semana. Han disminuido, Marco. ¿Y por qué? Por el efecto digital. Porque cuando usted tiene media jornada, que son la mayoría de los cirujanos, porque por suerte en Antofagasta tenemos también la parte privada, entonces los médicos no quieren tener las jornadas completas en el hospital. No es como en la zona central o en la zona del sur, donde los médicos dependen prácticamente del servicio de salud. En el norte no, tú tienes la parte privada muy fuerte. Entonces los médicos no quieren las jornadas completas y tienen media jornada. Entonces, ¿qué pasa? La cirugía tú las programas a determinada hora, empieza una cirugía y tú terminas cuando la tienes que terminar. Así de simple. Sí, una Claro, función o del sea, caso de especie, sí. ¿Por qué? Porque si tú tienes media jornada, no tienes derecho a horas compensatorias, no se te paga. Ok, ya entendí. Entonces, hace una operación y chao. No se te paga. Ok. Entonces, ¿qué hacían los médicos antes? Que a lo mejor era la trampa que tenía que hacer al solitario para resolver el problema. Como la gente marcaba a lápiz, o sea, la entrada, marcaba la salida, porque hablaba con el jefe y él se la compensaba de alguna manera a la Ok. hora. ¿Ah? Entonces, cuando tú llegas a una hora que te dicen que no te van a pagar, yo, si te podía hacer 2 o 3 operaciones en la mañana, te voy a hacer la que corresponde, una, porque con una voy a estar seguro de salir en el tiempo. Claro. Porque las operaciones no todas son robóticas, a veces se complican. No, claro. Entonces, y esa es la cosa que nunca entendió esta gente. Y bueno, al final lo obligan a marcar con el dedito la marcación digital y las operaciones disminuyeron. Sí, reducción. Doctor, Así de lo simple. último, nos vamos a la pausa. ¿Cómo mirar muy cortito desde los gremios, desde la interna del hospital, lo que está sucediendo también en el servicio de salud, puntualmente? Con este nombramiento de Fabiola Roa como directora subrogante, la salida de Grisolía a principios de marzo. ¿Cómo lo ven? Mira, yo acá traigo una carta que se la presentamos Ya, como a ver. sindicato en Antofagasta el 5 de mayo del 2026, señora Fabiola Roa, directora del Servicio de Salud, segunda región, Antofagasta. También se lo hicimos recaer a la delegada presidencial, Ok, ¿de a qué la trata Caterine eso? López. ¿Sí? ¿De Ya, qué trata ¿se la eso? puedo hacer? Para que Sí, a ver si la puede resumir. Y ahí Cristian. en realidad estamos... Son puros cagüines que pasan en el No, pero diga, termine. pero es lo que pasaba con respecto a esta directiva, porque ya habíamos recibido rumores de que podían volver.
Entonces le volvimos Claro. a plantear esto. Entonces, por lo que sé, de acuerdo a la gente amiga que se encuentra en ese momento, obviamente también fueron sobrepasados en sus atribuciones y tuvieron que aceptar nomás porque Fabiola no era la más antigua con respecto... No, claro, acá Claro, en ese momento estaba como director del servicio y ahora pasó a ser el señor más Pizar, Ok. por antigüedad. Bueno, Que son subrogantes, ¿ah? Ok. ¿Sí? Entonces, moraleja, no es la optimización del servicio que fue tomado en consideración para el nombramiento del hospital regional. Podemos quedar con Correcto. esa conclusión. Eso sería más o menos el resumen Genial. hasta ahora. O Nos vamos sea- a la pausa y Alfredo, ¿quería mencionar algo más? No. Ah, no, O estamos sea, las ok. autoridades no pueden decir que no estaban al tanto, si lo estábamos nosotros Claro, y acá está el planteando documento todos que los hechos que pasaban. lo valida. Después de la pausa nos metemos de lleno en materia municipal. Vamos a hablar un poquito de lo que se habló esta semana referente a el otorgamiento o no de patentes de alcoholes en el centro de la ciudad. Pausa. Ya regresa Pulso. Por Antofagasta Televisión. Bien, estamos de regreso. A ver, les contaba yo que en la sesión del Consejo Municipal de ayer, el día martes 23 de junio, se resolvió no renovar o bien revocar algunas patentes de alcoholes a locales ubicados en el centro y en el casco histórico de nuestra ciudad. Esto va a regir para aquellos locales que acumulen en el último tiempo infracciones o multas de carácter grave. Entiéndase por esto alguna incivilidad, riña, venta de alcohol a menores, entre otras cosas. ¿Cuál es el punto también que lo vamos a expandir acá el panel de conversación? Es que reaccionó la Asociación Gremial de Empresarios y Comerciantes del Centro, manifestando, entre otras cosas, su preocupación por este dictamen, apelando, entre otros argumentos, a básicamente lo mucho que le cuesta a algunos emprendedores poder iniciar, digamos, un negocio, que eso también tiene un efecto en su familia, directamente en el bolsillo, justamente de ese hogar, de ese núcleo. Ahí está la declaración pública que podemos después compartir en más detalle con ustedes. Alfred, ¿cómo ves tú esta situación? Entendiendo, por supuesto, que no es algo nuevo. Hace mucho tiempo se viene discutiendo, incluso hay algunos titulares que después Cristian lo puede mencionar, hace más de una década. Esta situación sigue rebotando año tras año para el casco céntrico de la ciudad. ¿Cómo lo ves? Efectivamente, año tras año nosotros nos encontramos con este problema. Al final es el cruce entre dos derechos. Por una parte está el derecho que tienen los vecinos del centro de Antofagasta de vivir tranquilamente, en paz, ¿ya? El derecho a vivir en paz, ¿ya? Por una parte, ¿ya? Ya que estamos con la referencia. Pero por otra parte también está el derecho a la libre iniciativa, y ahora nos estamos yendo para el otro lado, Bien. la libre No, iniciativa la Constitución, económica, la ¿cierto? Constitución, Entonces estamos hablando de choque de derechos fundamentales. Derecho. Por una parte, ¿cierto? El derecho que tengan acá, y estamos hablando de medio ambiente libre de contaminación También. acústica, todo lo que tiene que ver con la basura y todo lo que Derecho a respecta, construcción. efectivamente, pero por otra parte también la libre iniciativa económica, el derecho que tienen acá los comerciantes de poder ejercer sus negocios. El asunto va, creo yo, en los estándares objetivos que debe tomar la municipalidad para el Consejo para tomar estas decisiones. Porque claro, lo que se está cuestionando por parte de la Asociación de Comerciantes es que no se ha dado un debido proceso respecto a eso, que no han tenido la posibilidad de defenderse y dar las explicaciones de que efectivamente ellos están cumpliendo con los estándares, ¿ya? Y en ese sentido sienten de que se han visto vulnerados. ¿Cuál es el punto? Se tiene que demostrar que efectivamente se ha comercializado alcohol con jóvenes. Existe acá problemas respecto a entornos de violencia, hostilidad, problemas de contaminación acústica. Entonces, todos esos factores tienen que analizarse para efectos de definir si se renueva todo esto que respecta a los negocios o no. Esa es la Entonces, pregunta de derecho, en realidad. esa es la pregunta, si Sí. corresponde acá la renovación o no. Entonces, el asunto va en que exista un filtro objetivo, un factor objetivo por parte del Consejo, que se analicen pruebas objetivas para tomar una Ok. decisión. Sí. Entonces, el problema es de- Carabinero, parte de carabinero. efectivamente, el ante del que existan municipio, antecedentes sí, de sí. carabineros respecto a asuntos delictuales que puedan acontecer, y eso también va por otro punto y que sería importante conversarlo más adelante, que es respecto a definir el plano regulador, respecto Ok. a concentrar lo que puede ser un barrio ya que sea Un exclusivamente barrio para efectos Ok, ya de consumo de alcohol o de recreación. Claro, porque pasa, Cristian, también vamos con tu análisis que en el centro de la ciudad están concentrados justamente
locales de ocio, esparcimiento, recreación Claro. nocturna, etcétera, y al lado el barrio rojo. Entonces se genera también en la gente una sensación de que, y se engloba, ¿no? Se mete en el mismo saco todo lo que sucede en el casco céntrico, que sí, saben, muchas veces son situaciones muy, muy peligrosas, riesgosas, o que atentan directamente contra la ley. ¿Cómo lo ves, Cristian? Yo encuentro que yo no estoy, toda medida por ordenar, para mí es la bienvenida, porque encuentro que Antofagasta es muy desordenado. Recuerda cuando hace poco, la semana pasada, quisieron erradicar, o lo erradicaron, los puntos de venta de completo ante el terminal de bus. Sí, Ya, ¿qué causó hubo? polémica. Ya, cuando se quiso erradicar un campamento, también hubo discusión por los animales. Sí. ¿Ya? Y ahora hay todo un problema por un asunto más social también y económico, que si le estás impidiendo a una cierta categoría de poder justamente ejercer su libre derecho al emprendimiento. Ya, pero ¿usted no cree que se necesita una limpieza, un catastro en lo que está pasando en el centro? Y es verdad que hay una cosa que yo lamento, es que se están atacando a los que están de algún modo legalmente instalados, y no se está atacando en primer lugar todos los clandestinos, todo eso, que eso es otro debate. Claro. Pero en este caso, si se toma una decisión parte del Consejo Municipal, es en base justamente a antecedentes de multas de carabineros del mismo municipio. Ahora, uno puede pensar que hay una intencionalidad del municipio quizás de multar algunos lugares para justamente después utilizar esa multa para poder no otorgarle la patente posteriormente. Pero quizás acá hay un lugar de discusión. Esta decisión no es definitiva. Entonces quizás aprovechemos esto para discutir sobre la organización del centro, porque el centro está asqueroso, es feo, y un punto a la base que debe ser de turismo. Es la primera fachada de la ciudad. Aparte de la entrada, que había que mejorar, por eso sacaron durante el Exponor, creo yo, la toma que había ahí. El centro de la ciudad, cuando los tipos vienen acá en barco, bajan y es lo primero que ven. Y últimamente hubo polémica el año pasado, que encontraron asquerosa la Plaza La Colón. plaza, el centro, el mercado. Y el centro, lo siento, el Paseo Prat es absolutamente rescatable, pero hay que aplicarse para rescatarlo. Entonces, si eso pasa por una puesta en tela de juicio de las patentes, bueno, discutámoslos. Hay que discutir y qué inversión van a hacer también la gente que se queda con la patente. Pero tanto que se habla de Barrio Rojo, y con esto termino y te doy la palabra, Marcos. Sí. Yo he dicho 1000 veces, no es por quebrarme, pero yo he vivido muchos años en Europa y fui varias veces para investigar a Ámsterdam. Ámsterdam en Holanda. Para investigar. Va a investigar, porque ya era muy estudioso. Porque en auto era muy rápido, donde yo vivía serán 8 horas en auto. 6, 7, imagínate, Claro. de aquí a La Serena, algo de comparar. Menos, incluso. Entonces, ¿cuál es la característica del barrio rojo? Para que utilicemos bien la palabra. Los puntos de venta de, por ejemplo, de droga llamada suave, ahí podemos discutir el concepto, marihuana y hashish, eran en café que no vendían alcohol, y ningún bar vende alcohol en toda una cierta zona, Claro, donde se en un vende, radio. en un radio donde se vende esos productos. Claro. En primer lugar. Segundo lugar, lo horario. Se cierra muy temprano. Y hay policía en bicicleta y a caballo, y caminando, que seguriza el lugar. Y se utiliza mucho la bicicleta en Holanda. ¿Qué quiero indicar acá? Que fue pensado para que no haya problema. Uno puede discutir sobre el hecho de legalizar o no las drogas suaves. Lo que a mí me interesa es ver que el aspecto peatonal fue muy bien visto, porque permite segurizar mejor esa zona donde hay consumo de droga, y en otros bares también donde hay consumo de alcohol. También es peatonal la parte de ahí. Es como el Paseo Prat acá. Yo pienso, y acá con eso termino, si hablamos de Barrio Rojo, lo que acá yo vería es ser una zona que a cierta hora en el centro de la ciudad se transforme en zona peatonal, con carabinero a la entrada y a la salida de esa zona. Enmarcarla lo mejor posible, y que haya una inversión, y por la fachada, y por la vigilancia, y por la seguridad. Incluso también se puede agregar seguridad privada. Pero ahí está el nudo para mí del problema, y no saber si hay que otorgar o no patente. Yo creo que el problema es mucho más amplio que aquello. ¿Cómo lo ve usted, doctor, en general este tema? ¿Cómo lo ven? ¿Con qué se queda de lo que venimos conversando? Bueno, primero que nada, yo estoy de acuerdo siempre con la libre iniciativa. La gente que si hay algún problema de riña, es porque está fallando también la seguridad, la precaución, la prevención de todas estas cosas. Entonces, buscar organismos que apunten a lo preventivo, como esas que decías tú, que pasaban en bicicleta. Acá podrían hacerlo perfectamente. O sea, ¿por qué no? A ver, yo siempre he pensado, ¿por qué la Plaza Colón en el centro en la noche es tan oscura? No, horrible. Y ocupada, además. Y no se buscan iniciativas para que haya gente. Sí. ¿Cuál es el problema de que se habiliten cafés? De estos cafés móviles.
o que vendan helado, ¿me entendí? En el verano y cosas así, que se forme un comercio en la noche, donde se hagan actividades recreativas, no sé. Darle vida a esa plaza. Trae una banda que toque música. O que llegue la música, Sí. o que los mismos colegios a través de las bandas Sí, todos los hagan fines de alguna semana. presentación Al frente hay un cultural, teatro, por ya que Está la catedral. ya que se quiere difundir la cultura. ¿Por qué no? Llenar de vida nuestro centro es la mejor forma de prevenir. Y que haya seguridad. Entonces, pues, si tenemos una ciudad muerta en el centro, Sí. te llega a dar miedo caminar solo por esa cuestión. Pues entonces, si la llenamos de vida y con policías municipales o vecinales que de alguna manera hagan una especie de caución en Sí, esto. plan cuadrante de algún modo. Una especie de plan cuadrante. Yo creo que la mejor manera de tener buena seguridad es llenando de vida a los sectores. El tema va acá en dónde está la voluntad política para mejorar claro, esto. por la al toma de final. decisiones. Porque claro, nosotros estamos diciendo muy lindo que esto es salvable, que nosotros podríamos ser Ámsterdam, hacer del centro de Ámsterdam. El Sería tema una es de que maravilla. estamos... Aplicar la Claro, metodología. pero no, el Quizás ya lo tema, vea, el tema porque también siguiente- te ha pasado a veces alguna el vez. tema va en lo siguiente, de que el punto va en que este concepto de barrio rojo lo estamos extendiendo ya, yo diría, hasta otros sectores. O sea, no solamente estamos hablando Sucre Bolívar, sino que calle Condel. Entonces se está Absolutamente. extendiendo Sí, sí, no, el sí. barrio rojo. Pero de Entonces, manera anárquica. anárquica, ese es el problema. El problema Fuera está de ley. en que está precisamente de forma anárquica. No solamente, por ejemplo, lo vamos a encontrar en esas calles, incluso, por ejemplo, en Osa podemos encontrar algún bar o, por ejemplo, puede convivir, por ejemplo, una universidad, por ejemplo, o algún instituto, y al lado se encuentra una especie de bar o discoteca Sí. o algo. Entonces está mal distribuido al final lo que es ya los distintos al final rubros Claro, en pero- el centro. sí. Entonces, al final el plano regulatorio tiene que precisamente concentrar. Y eso Tarea del implica el próximo concepto de año. barrio rojo, concentrar. Y eso es turismo al final. Claro. Turismo implica precisamente tener Concentrar, espacio de esparcimiento concentrar. y concentrar en distintas, o sea, en un sector determinado al final lo que es este barrio Claro, rojo. pero que no y haga donde la existe el libre, la control. libre empresa, el libre emprendimiento a la gente. Así se trata de eso, de que la gente tenga libertad. Si, ¿a qué no vivimos? Una ley seca. Porque si usted empieza a prohibir por acá, por va a otro aparecer lado por un va a lado. pasar peor. Sí. En el Sí, sentido entonces, de Marco, que- ¿tú estabas de acuerdo para que no cierren las barberías a las 21 horas? y si está dentro de la ley, ¿cuál es el problema, pues? Es que el tema Sí, es que no si el problema es cuando tú transgredes... Esto es el alarma que tengo para trabajar por otro lado. El sindicato que te llaman. El sindicato. El problema está en que si no se aplica la ley, el que la hace la paga, porque el que hace una infracción tiene que pagar nomás, pues si así es simple. Si eso sucede en todos los ámbitos, usted va al estadio. A mí ya dejé ir al estadio, ¿sabes por qué? Porque a mí no me gusta que me revisen, no me gusta que me toquen. Y es parte de la libertad de la gente, ¿no es cierto? Ya sí, pero Marco, hay Pero es necesario. hay que marcar la actividad, no puedes dejar las Por cosas eso así. digo yo, se pasan para otros extremos de repente, entonces dejemos a la gente trabajar tranquila, libre, mientras esté en la ley, ¿cuál es el problema? El Si asunto- las infracciones tampoco, a veces Sí. no las hacen ni los emprendedores, lo hacen los demás. Sí, El porque están a asunto es cargo de- que, doctor, pasa que el centro se está llenando de barbería y mini casino. El centro, al menos el que yo me crié y nací, ya no existe. Claro. Precisamente ahora estamos cambiado mucho en conversando poco de tiempo. que ahora a las 7 de la tarde ya el centro ya no podemos circular por ahí Pues a por eso, riesgo de a delincuencia. mí me gustaría que estuviera una panadería a las 2 de la mañana abierta. Po. Sí, pero al menos en el Y hay tiempo, gente que de en la repente- infancia el centro era activo a las 9 de la noche. Bueno, pero es contra la ley que existe una barbería hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana. ¿Cómo? No entiendo tu razonamiento, Marcos. Por eso es que él dice que hay muchas barberías que trabajan de Sí. noche. ¿Y cuál es el problema? Y mini casino. Es que si hay sospechas que se lava el dinero ahí. Bueno, Claro. pero el organismo que tenga que ver eso, resuélvalo si realmente hay algo raro. Si hay algo raro, se cierra, pues. Es que es el tema. Pues. Sí, sí, Precisamente hay un control. Mira, es necesario Pero que tú no exista un podías control. ahogar el emprendimiento. ¿Cuál es el problema? Que tenga Claro. un señor que tenga la barbería funcionando a las 2 de la mañana. Ya, Si pero- yo trabajo, sí, en la, sí, pero trabajo en la Marco, minera ya, pero- y hasta ya. las 2 de la mañana puedo hacer funcionar la barbería. Ahora que se practique droga ¿cómo se intercambio de drogas? Se preste Sí. para otro tipo de cuestiones. Bueno, la ley tiene que aplicarse, pues.
Sí, pero Marco, por un momento, por un lado tú dices, no quiero que me revisen la entrada del estadio, y acá tú dices, la ley tiene que hacerse aplicar. Por eso digo yo, Mira, pero la ley, ¿cómo se hace aplicar? A te- través de la gente del Estado. Para la gente del Te lo Estado doy tiene como que- ejemplo de la libertad de la gente. A algunos les gusta una cosa, lo Por demás eso, otra. pero estoy hablando de recursos. Si tú dices ya, no quiero que me revisen el estadio, pero quiero mejor aplicación de la ley. La mejor aplicación de la ley va con más Estado. Porque ¿quién hace aplicar la ley? El Estado. Absolutamente de Ya. acuerdo. Entonces, segundo, yo entiendo, recojo tu argumento. No puedes luchar contra el lavado de dinero cerrando la barbería. Eso es falso, un mito. No va a ser así. Ya. Pero también somos pragmáticos, Marco. Tú me dices la misma cosa. Ya hay que recuperar el centro. Entonces, la medida más cercana y la más eficiente sobre un corto plazo, cerremos la barbería, mejoremos la fachada de los diferentes pubs, más seguridad, más luz. Y tú mismo dijiste, y si hay más luz y más seguridad, puede haber una ocupación popular de los espacios públicos. Pero antes de todo aquello, no. Y para mí, ver barbería, cuando pasas por el centro, está todo cerrado y hay barbería abierta a las 11 de la noche, 12 de la noche, con no sé cuánta gente adelante, con claramente estigmata de gente que no creo que trabaje el día Pero siguiente, no me da seguridad. Yo creo que sí me gustaría que intervenga Pero para que esto Cristian, esté cerrado. estamos estigmatizando. Pero no, es que, ¿estás de acuerdo por el control preventivo o no estás de acuerdo por un control preventivo? Pero si es preventivo. Ya, pues entonces es lo mismo. Pero ¿cuál es el Uno problema? funciona sobre, más que estigmata, señales que te envían. Pero si tú ves una cantidad de tipos en motoneta, los tipos que hacen En el que caso, van por ejemplo- delivery, que no sé por qué antes pasan por una barbería, bueno, que lo vamos a dejar hacer por el principio de libre emprendimiento. No, yo creo que se necesita un momento dado también una buena intervención. La intervención pasa por mejor reglamentación, más insumo para vigilar, y yo creo que establecer la problemática como de la manera la más clara y la más plana posible. Y yo creo que acá hay un problema con la organización del centro. Eso es lo que yo digo. Y no quiere impedir que la gente le vaya mal, que le vaya bien. El libre emprendimiento, ojalá se aplique lo mejor posible, pero por favor, que hagamos mejor negocio y que eso no afecte. Está horrible el centro. Yo creo que sí se necesita un puntapié para que esto se Cristian, mejore. hablemos con franqueza. Al final el centro parece estación central. Sí, Que estoy es de el tema, acuerdo. precisamente por el desorden, por la poca regulación. Porque precisamente la libre iniciativa, todo al final tiene cierto límite. La libre iniciativa, yo también abogo por la libre iniciativa económica, pero el tema es de que esta libre iniciativa económica que no ha sido controlada está precisamente llenando de mini casinos, de barbería al final el centro de Antofagasta, y el centro se ve feo y se ve poco seguro. Y la gente que Entonces, hace asado a cualquier hora, Claro. está sucio. La discusión al final del Barrio Rojo, no sé, Cristian, si tú concuerdas conmigo, la discusión del Barrio Rojo, claro, es un comercio sexual regulado, con ocio Absolutamente. para adultos bien regulado. El tema es que todo el radio que envuelve al sector centro se ha empeorado, se ha afeado y se ha vuelto muy peligroso. Estamos hablando de que en calles como las que nombraba recién Alfredo, hay verdaderos como una suerte de gueto, hay cités donde se intercambia droga, donde ocurre delincuencia, donde hay otro tipo de incivilidades, de ilícitos. Entonces, la sensación que se genera es que el centro en su totalidad está peligroso, está riesgoso y al final lo que queda, la sensación de la gente es que estos locales no debiesen seguir fomentando todas esas ilegalidades. Entonces terminan pagando, como decía el doctor, muchas veces justos por pecadores. Yo entiendo, no sé, contigo cerramos también esta discusión, que esto data hace mucho tiempo. ¿Cuál es el tema acá de fondo? Es cómo se regula, qué herramientas tiene el municipio para controlar y contener, pero también cuál es la discusión para los vecinos, para la gente que vive en ese sector. Yo quisiera que el municipio transparente. ¿Ya? Porque a mí me da la impresión que hay una política no declarada de mejorar la costanera, o semideclarada. Sí, sí. Pero eso está siendo en desmedro del centro. No me da la impresión que hay una política, una voluntad política declarada de recuperar el centro. Y yo creo que para los antofagastinos, me puedo equivocar porque soy antofagastino de adopción, que el antofagastino tiene la sensación que perdió el centro. Sí. Y usted, doctor Marcos, el corazón de la ciudad para mí es el centro. Debe Y el ser, corazón absolutamente. de cualquier cuerpo, de cualquier No, organismo, es esencial para vivir. Y yo creo que me gustaría saber si realmente esta política que está tomando el municipio, el Consejo Municipal de fortaleza, de dureza en contra de las patentes, va de la mano con una voluntad de recuperar el centro o de desplazar las actividades a otros lugares. Eso me gustaría saber porque ahí es un asunto de voluntad política y no tanto de estar apegado a la norma. Marcos, ¿quería decir algo? Estamos de acuerdo que lo importante es ordenar, pero no prohibir. O sea, si usted va a ordenar el Barrio Rojo que se vaya para otro lado, bueno, pero también tiene que dar las facilidades para aquello. Tiene Claro, que hacer una organización. Pero de venir a prohibir por prohibir, no creo que corresponda.
que rinda mucho fruto. Nos vamos a la pausa y a la vuelta nos metemos de lleno, ¿no?, en uno de los temas políticos, hablando justamente de materia de esa índole, la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda y Economía, el señor Nicolás Grau, cuáles son sus repercusiones y qué es lo que viene también para el futuro de la ex autoridad de gobierno. Seguimos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Estamos de vuelta. A ver, para hacer un poquito de contexto rápido, esta última semana, ayer martes, la Cámara de Diputados aprobó la admisibilidad de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda y Economía, el señor Nicolás Grau, respaldada, impulsada, empujada por el Partido Republicano, el Nacional Libertario y gran parte del PDG también. Este libelo acusatorio busca perseguir eventuales responsabilidades del ex jefe de la billetera fiscal en cuanto a proyecciones fiscales. Hablamos de déficit fiscal justamente y deuda pública. Esta acusación, además, y esta es una de las controversias que generó, llegó con un informe de la comisión revisora que recomendaba rechazarla, puesto que carecía o carecería de fundamentos técnicos. Ahora, este texto va a ser discutido por una comisión en el Senado. Si usted se lo pregunta, la votación final fue 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención. Esto supone también un reñido margen en la discusión en la Cámara Baja la tarde de ayer. Alfredo, vamos ordenando también lo que puede significar esta acusación constitucional y solamente para sumar otro elemento al contexto. El gobierno de Gabriel Boric es uno de los, al menos en el último tiempo, tras el retorno a la democracia, con mayor número de acusaciones constitucionales contra los exministros de su gestión. Un dato de la causa. Es que, ¿sabes lo que pasa, Eduardo? Que siento yo, y esto viene desde los tiempos de Piñera II, o sea, se ha hecho una malversación de la acusación constitucional. Se ha utilizado al final más por revanchismos políticos, por el tema de no me gustó cómo hizo la pega, más que por el sentido que tiene una acusación constitucional, que tiene que ver precisamente cuando un funcionario ya infringe deliberadamente la ley. O sea, estamos hablando de un actuar contrario a lo que dicta la norma. Entonces, al final, acá más que nada, las acusaciones constitucionales que se han formulado han sido más que nada por un tema de no me agrada cómo hizo su gestión, sencillamente por mera revancha política. No, pero acá dicen que el discrepancia. ministro Grau igual ocultó cifras, hizo trampa, la Claro, blanqueó. manejó Es que ahí viene después el argumento que tiró el abogado que lo representa, que es Patricio Zapata, un constitucionalista de la Católica. Él dice que las cifras al final son correctas, que al final no hay ningún problema aritmético, que se hizo un cálculo razonable y que todo está en regla, que no hay ningún problema matemático. Que no hubo, por una parte, ninguna manipulación o mala fe por parte del exministro Grau cuando fue ministro para declarar esas cifras. El tema es de que, claro, por una parte también se está analizando lo que informó la Comisión Fiscal Autónoma y ellos también piensan lo mismo. Entonces, eso también ha sido un argumento por parte de la centro-derecha para ser más tibia respecto a esto. Porque al final, ¿qué es lo que ha generado porque se políticamente distanció, hablando? Hubo una fricción. Sí. Porque ¿quiénes fueron los que iniciaron al final la acusación constitucional? El Fue libertario. el Partido Nacional Libertario con Republicano. PDG. Pero por otra parte, nosotros, y yo diría que la cabeza de los que opinaron respecto al centro derecha fue Diego Chalper, que dijeron no, la Sí, verdad es que no bajamos. dijeron no, la verdad es que somos serios, nosotros no nos prestamos para esto, nosotros ya vivimos esto. Ya con Piñera II, con esta acusación. PDG fue, el Partido de la Gente fue. Se Pero sumó. que el tema Se es que sumó. se sumó el Partido de la Gente. Sí. Pero ¿cuál es el problema ahora? Se viene el Senado. ¿Hay senadores del Partido de la Gente? No. No, pues no hay. Entonces, no tiene el apoyo del Partido de la Gente para este cometido y la centro derecha ahí está friccionada. Para muchos, Cristian, este es como el último bastión, el último golpe que el ahora oficialismo podría darle a la figura del ex mandato de Gabriel Boric, al ex gobierno de Boric. ¿Cómo lo ves en general? Esta Yo creo discusión? que Grau viene haciendo ruido desde que una que era vez lo ministro, encaró Kast en un debate en una de sus candidaturas, no me pregunto si en la primera, cuando le recordó que él era dirigente estudiantil en la Universidad de Chile y que Sí. no supo rendir cuenta de unos carretes. Y después aparece como ministro de Hacienda pocos años después. Yo creo que lo tienen en la... Sí, en Estado Nacional fue. Sí, sí, exactamente. Lo tiene en la línea lo tienen en la línea de la mira, como lo tienen en mente, lo tienen en su cabeza hace rato ese ministro. Y yo creo que tampoco su desempeño fue tan brillante. Yo no quisiera tanto pronunciarme sobre esto porque no he leído los documentos de la acusación ni los de la defensa, pero sí lo que puedo indicar antes de darte la palabra es de que
no sé si es una pérdida de tiempo esto de la acusación constitucional. Porque ¿qué puedes ganar con esto? Impedir que se vuelva a presentar 5 años que quede ya, fuera. y que no sea más ministro. Pero yo creo que la mejor manera para que no sea más ministro Grau para la derecha es de hacer un buen gobierno y que vuelvan a votar por ellos. Porque cuando yo veo que arrastrar a un niño de 12 años, no sé sobre cuántos kilómetros, me da la impresión que hay otra prioridad a nivel nacional que inculpar a este señor. Que a mí no me importa nada, porque desde el inicio están diciendo que no hay dinero, que no hay dinero, que no hay dinero. Todavía estoy esperando la prueba fidedigna que no haya dinero, porque todavía no veo la auditoría que tenía que tener lugar. No quisieron hacer auditoría externa, prometía durante la campaña. Y yo creo que las prioridades de Chile se siguen aumentando. Y la inseguridad. Económicamente, ok, se pusieron las pilas. Pero seguridad y inmigración, no veo estrictamente nada. Y yo creo que eso era el leitmotiv de este gobierno y por el momento no ha cambiado nada. Y yo creo que los chilenos quieren que resuelva rápidamente, que haya avance por lo menos en ese ámbito. Doctor, ¿cómo lo ve usted también? Bueno, como decía mi papá, antiguamente era un país pobre, no había nada que robar, éramos todos decentes. De repente lo hicimos millonario y Era empezaron... un concurso de circunstancias. Claro, y ahora lo empezamos a hacer millonario y bueno, aquí tenemos casos de las fundaciones, las malas políticas de las corporaciones, lo que está metido en este momento Codelco, imagínate una tremenda empresa que esté en déficit. Es preocupante porque al final todo esto involucra que nuestros pesos que van como impuestos están mal repartidos y están mal utilizados. Los efectos yo veo que son netamente políticos cuando se hace una acusación constitucional. A mí lo que me interesaría el día que aparezca un juez y le diga usted robó, váyase con la preso. cárcel, sí. Eso es lo que me interesa. Pero mientras no suceda eso... Es que precisamente el tema de la acusación constitucional estamos hablando de responsabilidad política, pero con argumentos de derecho. Sí, Sí, es el porque tema. es un juicio político. Es un Al fin y juicio al cabo. El juicio político, político, pero precisamente por infracción y de el ley. castigo es político porque Sí, porque creo no es que penal. no puede 5 años Efectivamente. ejercer un puesto, pero no va a la cárcel. No, porque si la gente lo tenga claro, acá no hay posibilidad que él vaya a la cárcel. No, como claro. lo sugería Marcos. Sí. ¿A qué puede conducir una acusación constitucional, Alfredo? Inhabilitación para ejercer Ya, cargo dura, público por sí. 5 años. ¿Cuál es el asunto Como digo, Pardo, con el el exministro ministro, de Energía. con el exministro Grau? Que por una parte, claro, estamos acá con el gobierno del presidente Kast, pero él también realiza labores docentes en la Universidad de Chile. Entonces él, por ejemplo, y esto es lo que pasaba también al exministro Padbou, que es lo Sí. que temía, porque él tenía una participación en su momento relevante en el Centro de Regulación y Competencia Ok. de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, era temer la academia, perder la academia. Sí. Y le pasaría lo mismo al ministro Grau, en este caso, considerando ese factor. Sí, por eso yo tengo un contraargumento. ¿Ah? Cuando tú estuviste en política, vos, Marcos, cuando te metes en política, los golpes igual en comunicación, así no crees Por que eso, no, que no, cuando que tú no te hay... metes en política, el efecto es político, nada No, más. no sé lo que quiero decir, es que cuando igual no crean que no hay una consecuencia en lo que uno a veces puede afirmar de forma tajante. En política, si tú te metes en política, el sueldo que reciben a un momento dado, a mí yo lo encuentro bastante voluminoso, pero una vez que tú sales de la política puedes recibir numerosos golpes y pueden haber numerosos impedimentos externo, consecuencia de, pero hace parte del juego. Y si los tipos pierden la pega en la universidad porque está relacionado con la actividad política, hace parte de las reglas del juego. Entonces yo creo que deberían asumirlo de otra manera que a veces asustarse y defenderse de todo a toda costa. El Creo tema, Cristian, es que yo me quedo con la pregunta que hiciste tú. ¿Qué gana al final Claro. ¿cómo se llama el Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano en esta acusación constitucional? Poco y nada. Poco. Si el tema es de que al final lo que está haciendo es cada vez debilitando más las acusaciones constitucionales, que era una herramienta. Se está manoseando mucho el Se concepto. está manoseando. Sí. Y esto viene insisto, de Piñera 2. O sea, este es un juego político que han hecho ambos sectores Así políticos. querían la renuncia de Piñera. Güey. Sí, pues sí, recordemos lo que pasó en Piñera 2. Entonces, al final, como que en cierta forma estamos hablando de un revanchismo político. O sea, insisto, ya concuerdo con lo que dice Cristian, o sea, el ministro Grau no es que haya hecho una gran gestión, No, fue muy está cuestionado, sujeto a mucho muy cuestionamiento. cuestionado. Digamos que muchos de sus comportamientos fueron negligentes. El asunto es que una cosa es la negligencia y otra cosa es actuar contra ley, contra derecho. Sí. Entonces, él puede que haga mal la pega, pero no significa que él haya actuado deliberadamente contra lo que dispone la Constitución y las O si leyes. no, hubiese mucha Te gente digo en la cárcel. palabra... Exacto, porque con todos los problemas que existen en el rubro público, Te digo estaríamos la- llenos de acusados constitucionales. ¿Te digo la palabra en chileno para negligente? Bueno, No, mejor no. honorario no podemos. Por ahora no podemos. Ahora, solamente para ir cerrando, Cristian, te voy a hacer la última consulta también en tu fato, en tu expertise política. A ver, hay que mencionar que
entre 40, 50 exministros y economistas de nuestro país firmaron una carta pública respaldando al ministro y dando a entender que también carecía de todo argumento técnico. Me quedo con lo que tú recién decías. Todavía no hay muestra clara, fehaciente, de cuáles son los errores de cálculo, cuál fue la fórmula que se equivocan los ministros, quizás Marcel y Grau en su momento, versus la visión del actual ministro Quirós. Esa será materia de otra conversación. Ahora, en tu visión, Cristian, ¿qué va a pasar con esto? Yo creo que bueno, ¿Qué puerto va a tener esta Hay un problema posición? en la Cámara Alta. Puede que no tenga los votos. Y yo simplemente sintetizo algo. La Sí. democracia, ¿cuál es el principio básico de la democracia? Es una mayoría que debe gobernar en función de una minoría. Pero es la mayoría que gobierna, ¿cierto? 60% de los electores votaron con José Antonio Cast. Hoy en día, ¿la mayoría de los chilenos le interesa esta acusación constitucional? Difícilmente. Ya, eso. Simplemente. A mí tampoco me interesa especialmente. Ahí está. Doctor, comenzamos con usted. Minutito, unos segundos finales para que nos entregue alguna reflexión al término de los conceptos que hemos abordado hoy día. Bueno, siguiendo por lo que veo aquí, el problema siempre es ético. ¿Ah? Ah, mire. Acá los valores, la moral, parece que se nos fueron A la punta del cerro. a la punta del cerro de acá o a las profundidades más altas. Entonces, hay que volver a los principios de valores, la honestidad está por sobre todas las cosas, hacer lo correcto sobre todas las cosas, y bueno, y si uno toma un puesto público, hacerlo con el mayor de los amores y de las responsabilidades. Eso. Po. Y si tú no haces eso, estamos viendo todas estas dificultades, errores que pasan a nivel, a toda hora de error, porque así que Muy bien, gracias. por doctor eso que Madrigal. me ¿Sí? salí de la política, porque a veces te cansa ver tanta cosa. Y tantos errores. Alfredo, por favor, idem. Sí, no, concuerdo precisamente respecto a la crisis de probidad. Lo que nosotros precisamente estamos discutiendo ahora precisamente es probidad y el buen hacer ya de la función pública. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a lograr eso? En primer lugar, debemos partir por un Estado fuerte que tenga un rol fiscalizador efectivo. Y eso implica que exista, que ahora este gobierno ya del presidente Kast asuma la responsabilidad de hacer controles efectivos, una eficiente fiscalización objetiva y con los respaldos ya para lograr eficiencia en la función pública, en todos los aspectos. Volviendo al tema de la acusación constitucional, creo yo que, insisto, las herramientas constitucionales que tenemos son para eso, para lograr precisamente la eficiencia de la función pública y no para que se utilicen para meros intereses Sí. ya políticos, Caprichos ya, también. que al final perjudican a la Claro, gente y que, caprichos como ustedes políticos. me mencionan, las personas están preocupadas de otros asuntos más prioritarios. Del día a día. Cristian. Voy a retomar lo que dice Alfredo. A no respetar el espíritu de la norma, estamos desvirtuando toda la institucionalidad. Y también concuerdo con Marcos, hay un problema con la ética, con la moral, y terminaré haciendo referencia a un cómic famoso, Batman, Gotham City. ¿Todos conocen la ciudad de Gotham? Por supuesto. Que está absolutamente podrida. ¿Y qué propone el que entrenó a Batman en su inicio? Ra's al Ghul, ¿cómo se llama? Ra's al Ghul. Ra's al Ghul, que propone que se queme toda la ciudad. Yo creo que a un momento dado hay que poder salvar este sistema sin llegar a medidas tan drásticas, pero hay que realmente a un momento reaccionar en lo que concierne la moral, la ética y la probidad. Ahí está. Nos vamos, doctor Marco Madrigal, el abogado Alfredo Loguía, el señor Cristian Zaporano y usted del otro lado en Muchas este gracias capítulo. por haberlo invitado. Gracias a tu ustedes lindo por venir. programa. pues, claro. Muy agradecido. No, felices de recibirlo en este panel de conversación. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes a las 20. Esto fue Pulso. Hasta siempre, que le vaya muy bien. Chao. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.